Compartimos en este día un texto del Evangelio verdaderamente significativo, un texto que, como todos los textos del Evangelio, merecen la pena volver a ser leídos. Por eso la primera invitación es a que en nuestra casa, después de la misa, podamos abrir nuestra Biblia de nuevo, que a veces está un poco llena de polvo tal vez allí en nuestra casa, que podamos abrirla. Busquemos el Evangelio de Mateo, el capítulo 13. Este texto que compartimos son los primeros versículos del capítulo 13. No nos vendría mal ojear todo el capítulo 13, que son 6 parábolas más, igual que esta, ¿no? 6 parábolas más en las cuales Jesús nos habla. De hecho, el texto de hoy comienza diciendo: Jesús les habló extensamente por medio de parábolas. Y es porque después de esta, la parábola de la semilla y el sembrador, van a venir 6 parábolas más en este mismo capítulo, en el cual Jesús sigue una vez más enseñándonos. Esta es una parábola especial dentro de ese capítulo, porque después de este texto, Jesús es el mismo Jesús el que explica la parábola. No lo leímos hoy por una cuestión de tiempos de aquí, de la televisión, pero es bueno que podamos leerlo. Es como una homilía del mismo Jesús acerca del texto del Evangelio. Por eso qué bueno que podamos releerla. Este texto termina, hoy lo decíamos al final del Evangelio, termina de una manera muy especial. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga oídos, que oiga. Algo que tal vez a nosotros a primera vista nos parece como una obviedad. Obviamente que el que tiene oídos va a oír, pero podríamos decirlo de otra manera: al que le quede el sombrero, que se lo ponga. Es decir, Jesús va a describir distintas situaciones: la semilla que cae a la orilla del camino, en medio del terreno pedregoso, en medio de espinas, en buena tierra. Cada uno de nosotros sabrá dónde está, ¿no? Al que le quede cada sombrero, que se lo ponga. Es decir, al que le vaya a cada situación, que la asuma como propia. Eso es en definitiva lo que el Señor va a decir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es una manera de decir: ya se los dije, ¿no? Ya se los dije. Ahora cada uno, que nos queda por nosotros, diríamos, ¿no? Nos queda por nosotros hacer efectiva la palabra, es decir, obrar en consecuencia con la palabra. De hecho, por eso en la oración colecta que hacíamos al principio de la Eucaristía, le pedíamos al Señor ser consecuentes con el nombre de cristianos. Es decir, le pedíamos alejarnos de aquellas cosas que no son, que no hacen mérito, ¿no? Que no hacen honor a nuestro nombre de cristianos. Un buen examen de conciencia meritaría de cada uno de nosotros para preguntarnos qué cosas en nuestra vida no hacen honor a ese nuestro ser cristianos, pensando que lo primero que debemos evaluar cuando pensamos en nuestro ser cristianos no es otra cosa que el amor al prójimo. Entonces, cuando tengo a alguien a quien no le hablo, y eso no hace honor al nombre cristiano, eso no hace méritos para que nosotros podamos decirnos cristianos. Si hay alguien a quien no puedo perdonar o no quiero perdonar, si hay alguien al quien no quiero hablar, si hay alguien a quien no quiero ayudar, si hay alguna situación en la cual no quiero involucrarme porque no es mi problema, estas cosas no hacen a nuestro ser cristiano, ¿no? No hacen a nuestro ser cristiano. Por eso, qué bueno que podamos repensarlo una y otra vez. Y el texto del Evangelio de hoy es más que ilustrativo. Nos hacemos la imagen: el sembrador, la semilla, la tierra. Jesús luego en la explicación de este texto del Evangelio va a decir que nosotros somos la tierra, que la semilla es la palabra, que Él es el sembrador. Este sembrador, que a primera vista parecería un poco descuidado, es un sembrador que tira la semilla, que arroja sin importar dónde caiga, parecería a primera vista, porque alguna cae a orillas del camino, otras en tierra pedregosa. Pero
el centro del Evangelio o el centro de la parábola que Jesús expone no está puesto en el sembrador, está puesto en la tierra, ¿eh? Porque el sembrador esparce la semilla de igual manera, sin importar la disposición de la tierra, ¿eh? Es decir, la palabra sembrada, la palabra que escuchamos, la que proclamamos y escuchamos todos, cae de igual manera en todos, pero no con igual fruto, ¿eh? Es decir, el sembrador da la misma posibilidad a todos, no excluye a nadie, ni a los que están al borde del camino, podríamos decirlo. No excluye a nadie. El anuncio de la palabra se hace a todos, se hace a todos. Ahora dependerá de nosotros, dice la explicación que después les da Jesús a los discípulos, preparar la tierra, disponer nuestro corazón, nuestra vida, para que la palabra haga efecto. Ahora, pensaba a la luz de este texto, de este breve texto que compartíamos, que Jesús a la tierra que más extenso le dedica a su parábola es a la tierra pedregosa, la semilla que cae entre piedras. Es la oración más extensa que encontramos. Después va a hablar del borde del camino, de las espinas, hasta ni siquiera la semilla que cae en tierra buena le dedica una oración tan extensa como a la semilla que cae entre piedras. Tal vez podría parecer simplemente un detalle, pero es bueno detenernos allí, sobre todo para nuestra oración, porque no siempre nosotros, tenemos que decirlo, obligados por la realidad, no siempre somos tierra. A veces nosotros somos piedra. Es decir, la palabra de Dios que escuchamos no penetra en nosotros. ¿Y no penetra cuándo? Cuando nos gusta escuchar la palabra, pero decimos esto no es para mí. Esta palabra es para el otro. Esta palabra es para mi vecino. Esta palabra que escucho es para aquel que siempre se equivoca. Esta palabra que escucho es para fulano de tal. Cuando hacemos cuando decimos eso y estamos siendo piedra, a la piedra le puede caer mucha agua y se puede mojar por fuera, pero por dentro nunca. Por dentro no se va a mojar. Ahora, para que la piedra pase a ser parte del suelo, y la única manera es triturarla, la única manera es romperla, es hacerla polvo, es la única manera en que en que la palabra va a poder penetrar. Por eso, qué bueno que pensemos en qué realidades de nuestra vida aún tenemos que triturar, aún tenemos que romper. A veces será nuestro egoísmo, a veces la falta de escucha, a veces será ese corazón endurecido ante la necesidad del hermano. Tantas cosas que por ahí tenemos que romper, que triturar en nuestra vida, que hemos llevado años y años y años tratando de transformarlas. Y tal vez lo que el Señor nos pide no es transformarlas, sino triturarlas. Es lo que hicieron los mártires, se dejaron triturar su vida. ¿Para qué? Para fecundar la tierra. Lo han hecho los santos, lo han hecho los mártires. Por eso, qué bueno que nosotros podamos pensar no solamente qué tipo de tierra somos, sino a veces qué tipo de obstáculo en la tierra somos. Porque así como a veces somos como la piedra, que no nos dejamos penetrar por la palabra, es decir, la palabra o la religión o nuestra fe parece un lindo barniz alrededor, a veces también podemos ser espinas, es decir, podemos interrumpir la fe del otro, podemos ahogar la fe del otro. ¿Y cuándo somos esto? Porque a veces uno dice, no, yo soy un buen cristiano, voy a misa todos los domingos, leo la palabra todos los días por la mañana, soy un buen cristiano. Pero, ¿y después en tu trabajo? ¿Sos un buen ejemplo? ¿Sos un testimonio allí donde trabajás, allí donde estudiás,
ahí en tu casa donde te exigen paciencia, ahí sos un buen ejemplo. Porque si no lo sos, si no somos buenos ejemplos allí en el lugar, lo único que estamos haciendo es ahogar la fe de los otros. Mirá ese que va a misa todos los domingos, mirá cómo se comporta después. Esa fe va a costar crecer. ¿Y quién la ahoga? Mi falta de testimonio. Eso ahoga la fe de los hermanos, ahoga la fe de los demás. Por eso, qué bueno que a la luz de este texto de la palabra que hoy compartimos, podamos pedirle la gracia al Señor que dejemos entrar a la semilla, que dejemos entrar a la palabra. Y vamos a darnos cuenta que la palabra entra en nuestra vida solamente cuando del 100, el 60, el 30, es decir, cuando dé frutos. Cuando la palabra empiece a dar frutos en nosotros, vamos a darnos cuenta de que la dejamos entrar. Mientras la palabra siga sin dar frutos, es decir, mientras nuestra vida solamente tenga un barniz de cristianismo por arriba, una leve apariencia de bondad, y entonces la palabra sigue siendo solamente esa agua que pasa por el costado de la roca, pero que no entra. Por eso pidámosle al Señor, nos regale la gracia de un corazón dócil, una vida entregada, a veces hasta ser triturada, para que la palabra, esta semilla que el sembrador esparce en nosotros, pueda dar el 100, el 60, el 30. El que tenga oídos, que oiga, que así sea.